A 42 años de cárcel fue condenado Juan Aliste Vega por diversos crímenes, entre ellos el asesinato del cabo de Carabineros, Luis Moyano. En tanto, los otros exlautaristas que participaron del asalto al Banco Security del 2007, hablamos de Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel, recibieron 15 y 14 años de presidio respectivamente. Claro, queremos ahondar en este tema. Para eso nos acompaña el abogado defensor de Freddy Fuentevilla, Pablo Sanzana. Gracias por estar con nosotros, abogado. Hola, ¿qué tal, abogado? Buenos días. Abogado, ayer escuchaba las palabras de la defensora de Aliste Vega y ella de alguna manera valoraba el que no se le condenara a cadena perpetua. No sé cuál es la evaluación que hace, porque ella tenía en su análisis se develaba cierto optimismo respecto al fallo. A ver, aquí lo que sucede es que nosotros, como tanto la defensora de Juan Aliste como la defensa de Freddy Fuentevilla, en este caso representada por mí, íbamos por tesis absolutorias. Y fue lo que siempre hemos sostenido, lo que siempre han sostenido nuestros representados. ¿Tesis absolutoria por qué? Tratemos de hablar en fácil para que la gente no pueda entender. Tesis absolutoria es que ellos se declaraban inocentes de todos y cada uno de los delitos que les estaba imputando. O sea, ellos no fueron a robar el banco, no se encontraron en la moto con el cabo, no dispararon, nada. No estaban ahí, estaban en otra parte. Eso es lo que se llenaban ellos y están amparados por la presunción de inocencia. Pero también, abogado, la presunción de inocencia ampara a todo el mundo, desde luego. Pero cuando uno quiere, digamos, demostrar inocencia, y hay una teoría del caso desde el frente, ¿no? Desde la fiscalía, señalando que usted estuvo ahí, usted agarró, se sentó en la moto, disparó, luego huyó del lugar. Bueno, hay que presentar pruebas, lo típico que pueden entender nuestros telespectadores como la coartada. Bueno, yo no estaba ahí, en realidad estaba en Viña del Mar. ¿Cuál era la coartada de su representado? El sistema procesal penal no es de esa forma. Básicamente aquí el encargado de derribar la presunción de inocencia es el Ministerio Público a través de la prueba que rinda en juicio. En este caso, nosotros como defensa tratamos de destruir esa prueba porque no era una prueba fiable, en nuestra opinión. Obviamente ya ha pasado el juicio, el tribunal determinó otra cosa. Y también presentamos prueba propia, pericias propias y que determinaban conclusiones distintas de las que arribó finalmente. ¿Qué pericias presentaron, si se pudiera brevemente, o alguna que le parezca la más pericia muy importante? Una pericia balística, que era muy parecida a la del Ministerio Público, que entregaba condiciones totalmente contrarias. Por ejemplo, el Ministerio Público en su pericia, la pericia de la Bocar, sostenía que el disparo provenía de donde estaban, en este caso presuntamente nuestros defendidos, sí. Y la pericia que teníamos nosotros, que se expuso en el juicio, decía que el disparo provino de otra parte y por lo tanto era imposible que ellos, en el evento de haber estado ahí, lo hubiesen ¿Quién realizaba esa pericia? Era un perito externo de la Defensoría Penal Pública. ¿Ya? Pero retomando lo anterior, nuestra teoría principal era la tesis absolutoria, pero obviamente nuestra misión como Defensoría Pública es prestar asesoría a todas las personas que así lo requieran y en el evento de ser condenados tener una pena justa. En este caso, ellos fueron condenados finalmente, sí. Pero se requiere en este caso una pena justa. Lo que nosotros en nuestra... ¿Y esta lo fue? Nosotros todavía tenemos pendiente el plazo de poder recurrir, de 10 días. La sentencia tiene 480 hojas, tenemos que analizarla en su conjunto y ver finalmente si es que podemos recurrir o no, dependiendo de la voluntad de nuestros representados. Pero a primera vista, ¿le parece que fue justa la pena? En virtud de lo que fue condenado, eso es lo que nosotros valoramos. El Ministerio Público, por estos mismos delitos, pedía en el caso de Juan Aliste Vega presidio perpetuo calificado, sí. Y 20 años de cárcel, y en el caso de don Freddy Fuentevilla pedía presidio perpetuo simple y 15 años de cárcel. En definitiva, Freddy Fuentevilla fue condenado a 15 años de cárcel y eso es una pena razonable, justa, en base a lo que fue condenado. Pero en otros casos de fallecimiento de carabineros, las penas han sido menores, en algunos casos han llegado incluso a ser absueltos. No sé cuál es las condiciones en esos casos. Nosotros llevamos por tesis absolutoria, pero no olvidemos que el homicidio de carabineros en servicio, ¿sí?, es uno de los delitos que tiene mayor pena en nuestra legislación. Parte en 15 años y un día y termina en presidio perpetuo calificado. En ese sentido, si bien fueron condenados, las penas no tuvieron la importancia o no fueron de la entidad que quería en este caso la Fiscalía. Y eso es lo que valoró ayer la defensa de Juan Aliste y lo mismo que valoré yo ayer al salir del tribunal. No obstante, no haberse acogido nuestros argumentos.
la pena le parece justa, dado que fue condenado por ese tipo de delito. Pero usted como defensa dice que lo que ustedes confiaban era en la absolución. Si yo espero absolución, cualquier cosa que sea un año en la cárcel ya parece un exceso, ¿no? Cuando uno está convencido de la inocencia de su cliente. ¿Van a presentar un recurso para anular este fallo? A ver, el recurso de nulidad es un recurso súper complejo, es lo que era antes del recurso de casación. Tenemos que estudiar los antecedentes y conversar con nuestros representados. Obviamente ellos tienen la última palabra. Si ¿No conversaron con ellos ayer a propósito de la lectura de la... Ayer nosotros salimos de la lectura a las 4:30. ¿Sí? Y el horario de atención de abogados es hasta las 4:30. O sea, hoy día vamos a hablar con ellos, tenemos que analizar la sentencia y ver si es que ellos quieren recurrir. Si ellos los escenarios, abogado, perdón, que se proyectaban, porque uno puede tener la esperanza, ¿no? Y estar trabajando para una solución, pero uno maneja distintas alternativas de lo que parece probable y posible. ¿Habían conversado con su defendido, hablemos precisamente del suyo, sobre la posibilidad de ser condenado a una pena alta? A ver, siempre que uno va a un juicio oral, existe la posibilidad de ganarlo o perderlo, porque la decisión depende de los tribunales y no de las proposiciones que hagan los intervinientes. En el escenario de ser condenado, este escenario no es tan malo frente a lo que podría haber enfrentado. No olvidemos que don Freddy Fuentevilla fue absuelto de uno de los delitos por los cuales era acusado, que era un asalto en Valparaíso, y en este caso fue condenado, pero no en calidad de autor, solamente como encubridor, que fue lo que determinó el tribunal. Siempre un defensor una pregunta un poco general, pero creo que es importante en el contexto. ¿La defensoría o usted como defensor siempre va a poner como primera línea de defensa que el cliente es inocente, que el defendido es inocente? No, por supuesto. Eso depende de la teoría del caso que uno tenga y lo que diga nuestro representado. Si mi representado, ¿y ellos dicen que son inocentes? Ellos dicen que son inocentes. Ahora, si en otro caso particular una persona me dice soy culpable y quiero reconocer, obviamente nosotros vamos a ir por la pena justa, o sea, bajar la pena lo más posible y la pena lo mejor para su interés. Pero en este caso ellos sostenían su inocencia y nosotros tenemos que seguir esa línea. Abogado, los tres acusados han mencionado en una entrevista, por ejemplo, a Radio Bio Bio, que entregaron hace algunos años, la teoría de que aquí hay una persecución política, en definitiva, en contra de ellos, una persecución de parte de carabineros y que ellos sí, insistiendo en su inocencia, han sido acusados injustamente debido a una suerte de montaje. No han ocupado esa palabra precisamente, pero que reunieron los antecedentes para inculparlos a ellos de este crimen. Vinculándolo al caso Bombas, por ejemplo, o a otros casos anteriores donde también se han hecho acusaciones de ese tipo, ¿usted ve algún asidero en esas acusaciones, algún tinte político en este juicio en particular? A ver, ellos tienen su pasado político, pero nosotros como defensoría hacemos una defensa técnica. ¿Ya? Esta causa no era una causa fácil para los tribunales tal como se pensaba o como se vio, porque justamente aquí todo el mundo pensaba que básicamente ellos eran los culpables y que ellos prácticamente era un mero trámite del juicio. Víctor Jerez los inculpó también, eso claro, es un antecedente importante. Pero Víctor Jerez los inculpó cuando él era acusado. Él lo hizo para obtener una ganancia procesal en un momento determinado y terminada esa ganancia procesal o estando en su propio juicio, cuando llegó la hora de declarar en este juicio oral, se dijo de todo y cada uno de sus dichos anteriores. Entonces, aquí este juicio fue un juicio complejo para los tribunales, un juicio complejo para la Fiscalía, complejo para la defensa. Habían muchas pruebas que en mi opinión se contraponían y eso hacía que el juicio no fuera algo fácil. De hecho, este juicio duró la investigación más de 6 años, llegar a una condena. Se presentaron recursos en las Cortes de Apelaciones, llegó incluso al Tribunal Constitucional y recién el día de hoy estamos con una sentencia que también estamos dentro del plazo también en el cual se puede recurrir. Abogado, quedamos atentos entonces a cómo corre este plazo. Quedan 9 días para presentar esta recurso de nulidad y cualquier cosa volvemos a invitarlo para que nos cuente en qué va ese procedimiento. Muchas gracias y buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias.